Un saludo, amados hermanos, y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro canal. Recientemente hemos iniciado una serie sobre el estudio de la Biblia. En el día de hoy nos acercamos a un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con todos aquellos pensamientos, conocimiento previo que traemos con nosotros al texto bíblico. Una vez que nos acercamos a la palabra de Dios, hay una serie de pensamientos, de ideas ya preconcebidas que pueden influenciarnos para la interpretación del texto bíblico. En el día de hoy vamos a estar dando un poco más de detalles y cómo manejar estos aspectos, cómo lidiar con este tema para convertirnos en mejores intérpretes de las Escrituras. Bien, hermanos, nos acercamos a un importante tema y es el tema de la comprensión previa y el estudio de la Biblia. Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta este tema a la hora de interpretar la Biblia correctamente, porque muchas veces se convierte en un enemigo, sobre todo cuando no lo tenemos en cuenta. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la comprensión previa? Son todas aquellas nociones y pensamientos preconcebidos que llevamos al texto antes de estudiarlo con detalle. Esto significa que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, inconscientemente, nosotros tenemos ideas establecidas ya en nuestra mente acerca de lo que significa ese pasaje o de ese tema que estamos estudiando en cuestión. Y eso nos puede jugar una mala pasada a la hora de interpretar la Biblia si no somos conscientes de ello y no lo sabemos manejar. ¿Cuáles son las fuentes de la comprensión previa? Bueno, la educación y la experiencia. Lo que hemos escuchado a lo largo de los años, por ejemplo, en la escuela dominical, en la iglesia, en estudios bíblicos, en la propia lectura personal de la Biblia, leyendo libros cristianos. Todo eso hace que se establezca en nuestra mente ciertas ideas ya establecidas de lo que significan algunos temas de la Biblia y de lo que significa la Biblia en cuestión. También la música y el arte, los himnos que hemos escuchado, la música, diferentes tipos de arte, literatura, tanto cristianos como seculares, porque muchas veces hay contenido secular que trata temas cristianos, a veces bien enfocados, a veces no tanto, y eso hace también que se vayan estableciendo ciertas ideas en nuestra mente y que cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia y nos acercamos a un texto, muchas veces no somos conscientes de que todo eso está ahí en nuestra mente y nos puede condicionar a la hora de interpretar la Biblia. Y por supuesto la cultura. La cultura es la suma de todo esto. La cultura es el lugar donde nacimos, cómo nos educamos, cuáles son las costumbres del lugar donde crecimos, la educación que recibimos. Todo eso hace que nosotros tengamos una cultura. Y esa cultura no necesariamente es mala, pero hay cuestiones en esa cultura que se pueden convertir en un obstáculo una vez que nosotros nos acercamos a la Biblia y tenemos ya ideas un poco como que sembradas en nuestra mente, que a veces no nos damos cuenta de ello y condicionan nuestra interpretación del texto. Entonces hay algunos peligros de la comprensión previa. ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, en primer lugar, la postura orgullosa. Asumir que nuestra comprensión previa es siempre correcta. Es decir, me acerco a un texto y ya doy por sentado que sé lo que significa porque sencillamente lo había leído otras veces o tal vez había escuchado acerca de este tema, y como que yo doy por sentado que ya eso es lo que significa, pues me cierro la puerta a una nueva enseñanza acerca de ese texto o de ese pasaje. Otro peligro es el adoctrinamiento del texto, es acercarse al texto con un presupuesto teológico ya formulado, buscando detalles que encajen con nuestra posición preconcebida. ¿Qué significa eso? Ya yo tengo establecidos criterios teológicos en mi mente, doctrinales, y cuando me acerco al texto lo que hago es que voy buscando inconscientemente en esos pasajes lo que yo quiero que digan los pasajes. Ya yo estoy dando por sentado que yo sé lo que significan, estoy dando por sentado que lo que yo sé es lo correcto, absolutamente, y por lo tanto yo me acerco al texto no tanto buscando que el texto, el pasaje, la Biblia me diga
me diga a mí, me enseñe a mí, sino que yo estoy buscando en Él lo que ya yo sabía de antemano. Y sin darme cuenta, pues estoy manipulando ese texto y le estoy imponiendo lo que yo creo que ya significa. El otro peligro es el de la familiaridad. Esto muchas veces no nos damos cuenta de ello, pero significa que son pasajes que ya conocemos, algunos conocemos de memoria, hemos leído una y otra vez, desde niño tal vez, si los que crecieron en la iglesia, en familias cristianas, pues sencillamente como que el pasaje se le hace familiar, no hay nada nuevo que ese pasaje le pueda decir, y esa familiaridad se puede convertir en un obstáculo también a la hora de interpretar la Biblia. Por eso es importante hablar dentro de este tema del reflejo interpretativo. ¿Qué cosa es el reflejo interpretativo? Es el traslado automático del texto bíblico a nuestra cultura. Eso significa que estamos leyendo el texto y estamos ahí leyendo acerca de algunas cuestiones que incluyen elementos culturales, pero como nosotros tenemos nuestra propia cultura, nosotros ya vamos por sentado que entendemos lo que estamos leyendo, pero no nos damos cuenta que le estamos incorporando nuestra cultura y no nos percatamos de que hay una distancia cultural entre los tiempos bíblicos y los tiempos nuestros, y una distancia bastante grande. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Estamos leyendo una de las cartas de Pablo a alguna de las iglesias, puede ser la iglesia de Corinto, de Éfeso, de Filipenses. Cuando dice en la introducción Pablo que escribe a los cristianos o a la iglesia, por ejemplo, de Corinto, nosotros tenemos en nuestra mente tal vez un templo muy grande, hermoso, con todos los cristianos de Corinto ahí dentro. Ya eso es nuestra cultura insertándose en la interpretación del texto. Si no nos damos cuenta de ello, pues entonces cometemos el error de creer que cuando Pablo estaba escribiendo había toda una iglesia reunida en un gran templo, cuando con investigar un poco nos damos cuenta de que no era así, que los cristianos de ese primer siglo, de los primeros tiempos, se reunían en casas porque no tenían templo. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de cómo tenemos que tener en cuenta la cultura de aquel momento para no unirla con la cultura nuestra y no dar por sentado que entendemos lo que significa eso que estamos leyendo, porque sencillamente lo estamos viendo desde nuestra cultura y desde nuestra experiencia. ¿Cuál es el impacto del reflejo entonces interpretativo? Esa reacción de muchas veces interpretar el texto desde nuestra cultura es rellenar vacíos con explicaciones y datos culturales. Es decir, cosas que no entiendo en el texto, cosas que el texto no me dice, sencillamente yo en mi mente las voy rellenando con ideas que ya yo tengo establecidas, con equivalentes culturales de mi tiempo, de mi actualidad. Y esto también es un error. Por eso decíamos al principio, o decíamos en el programa anterior, de que es importante dedicar tiempo a la observación, de que es importante dedicar tiempo a estudiar el contexto histórico, cultural de la Biblia y acercarnos a la Biblia de esta manera para entonces poder tener un entendimiento realmente objetivo, ¿no?, del pasaje que estamos estudiando. Decidir significados posibles e imposibles antes de estudiar el texto. Eso es otro de los errores a los que podemos llegar. Sencillamente porque no dedicamos el tiempo suficiente a leer, a observar, y estamos dando por sentado apresuradamente que sabemos lo que significa el pasaje que estamos estudiando. Y eso es también un gran peligro. Entonces es importante que nosotros aprendamos a hacer una evaluación cultural. ¿Qué significa esto? Identificar y reconocer la influencia de la cultura en nuestra mente y corazón. Eso es una realidad. Nuestra cultura tiene una influencia muy fuerte en nuestra mente y nuestro corazón. Y como yo decía hace un momento, no significa que todo lo que tiene que ver con nuestra cultura sea negativo, pero tenemos que entender que si nos acercamos a la Biblia,
ese texto de la Biblia que estoy estudiando, que estoy leyendo, que estoy tratando de interpretar, de entender, de comprender, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, trae incorporada una cultura muy distinta a la nuestra. Por eso, otra vez repito, tenemos que ser conscientes de esto para no caer en la trampa, entonces, de que nuestra cultura sea la que nos influencie a la hora de comprender la cultura de la Biblia o de ese momento, de ese texto que estamos estudiando. Por eso también es importante meditar y reflexionar para evaluar nuestra cultura en vista de la Biblia y no viceversa. No es nosotros imponiendo nuestra cultura a la Biblia, sino todo lo contrario, entender que la Biblia se escribió en un contexto cultural muy distante, muy diferente al nuestro, el cual nosotros tenemos que entender primero para luego entonces saber cómo aplicar esas verdades a nuestra cultura, a nuestro tiempo, a nuestra actualidad. Presuposiciones y comprensión previa. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que las presuposiciones son aquellas verdades bíblicas inamovibles que todos los cristianos a lo largo de los siglos han creído y que nosotros no vamos a estar cambiando constantemente. Por ejemplo, Cristo es divino, la Biblia es palabra de Dios inspirada y todas las demás verdades fundamentales de la Biblia, esas no van a estar cambiando constantemente. Pero nuestra comprensión previa sí puede cambiar y nosotros debemos estar abiertos a que cambie. ¿Qué significa? Que sí debemos hacer este ejercicio siempre que me acerco a la Biblia, a un texto, aunque sea un texto que yo conozco de memoria, yo trato de hacer lo posible por ir al texto como si fuera la primera vez. No es posible del todo, pero tenemos que hacer el intento. ¿Para qué? Para impedir que lo que ya yo sé de ese texto sea bueno o no tan bueno, que se acerque a lo que realmente significa el texto o no. Entonces por eso yo hago ese ejercicio y me acerco a la Biblia, a ese pasaje que estoy estudiando, oro y digo al Señor, bueno Señor, ayúdame a entender tu palabra. Y hago como si nunca lo hubiese leído o lo hubiese conocido. ¿Para qué? Para que todas esas ideas que ya yo tengo establecidas en mi mente no se me conviertan en un obstáculo para ver lo que Dios me quiere decir ahora a través de este texto y tal vez cambiar algo, alguna idea errada que yo vengo arrastrando incluso por años. Por eso es fundamental este enfoque en el estudio bíblico. La fe. Yo voy a la palabra del Señor, por supuesto, con fe en que es su palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Fue inspirada por su Espíritu y necesito de su Espíritu entonces que ilumine mi mente para poder comprenderla. Por eso es importante orar, por supuesto, antes de estudiar la Biblia. Impedir que la comprensión previa, la cultura, la familiaridad o la pereza oscurezcan el significado de Dios que Dios le ha dado a ese texto. ¿Por qué la pereza? Y de esto no habíamos hablado en otro momento. Es que muchas veces queremos llegar a una conclusión rápida, apresurada. No queremos pasar tiempo leyendo el pasaje, leerlo una vez más, leerlo en diferentes versiones, observar, subrayar palabras que se repiten. Y como que somos perezosos y queremos la verdad instantánea, pues entonces cometemos muchos errores. Entonces, si queremos interpretar la Biblia correctamente, no podemos ser perezosos. Necesitamos orar, necesitamos depender del Señor, pero necesitamos pasar tiempo con la Biblia en reflexión, observando, poniendo en práctica cada uno de los principios que vimos en el video anterior y también teniendo en mente este otro aspecto de la comprensión previa que arrastramos con nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta de ello, pero que puede tener una influencia muy negativa en cada uno de nosotros a la hora de interpretar la Biblia. Así que la conclusión es esta: la tarea de entender la palabra de Dios puede ser desafiante, pero es esencial para obtener una interpretación fiel y profunda. Disfrutemos ese proceso de leer el pasaje que estamos estudiando una y otra vez.
disfrutemos el proceso de leerlo en varias versiones. Y también oremos al Señor. No dependamos de nuestra inteligencia, de nuestra pericia, pero sí es importante que tengamos en cuenta cada uno de estos principios que hemos estado viendo para no ser presa, sobre todo de la comprensión previa, de todos esos errores que muchas veces traemos con nosotros y damos por sentado que la Biblia dice lo que no dice y nos perdemos entonces la bendición de ser impactados por ella. Muy bien, mis hermanos, me gustaría escuchar sus criterios acerca de este tema, qué les parece y su importancia para convertirnos en mejores intérpretes de las Escrituras. Recuerden también compartir este contenido con sus amigos, con sus familiares, dar like si les ha gustado el video y suscribirse al canal si no lo ha hecho. Hasta un próximo programa, estén atentos a los próximos programas que estaremos mostrando, porque seguiremos en esta serie acerca del estudio de la Biblia. También vendrán programas prácticos, yo modelándoles a ustedes cómo hacer un estudio de un pasaje en cuestión, y de esta manera ustedes puedan tener más elementos para crecer como intérpretes de las Escrituras. El Señor les bendiga.